invierno y fin de semana. ¿Apetece un arrocito? Pues sí. ¿Y cuál hago? Pues os voy a hacer un meloso con 2 mariscos que me he traído del mercado y una sepia. Ahí la veis, con su melsa, esa viscosidad marroncita, le da mucho sabor. Y como además no quiero liarme cocinando, lo voy a hacer fácil, con un sofrito de cebolla caramelizada y salsa de tomate. Los ingredientes y cantidades están al final del vídeo. Una tacita de aceite de oliva virgen en la cazuela, a media temperatura, un par de dientes de ajo y una guindilla. Y nos ponemos con unas cigalas que estaban bien de precio. El truco es ir al mercado por la tarde y coger lo que queda. Si hay algo bueno, ahí hemos acertado, porque ya han bajado el precio. Las cigalas a la cazuela, unas vueltas y las retiramos en un plato aparte. No hay que hacerlas del todo, medio crudas. Después, en el mismo aceite, le echo unas gambas alistadas, que también estaban muy bien de precio. Las cigalas, como las gambas, si las cogéis congeladas y es una marca correcta, salen buenos. Y desde luego que tiene mejor precio. Y con las gambas lo mismo que con las cigalas. Unas vueltas, un poquito de sal y las retiramos. Las reservamos en un plato aparte sin que se hayan hecho demasiado, medio crudas. Esto es una sepia, la he cortado a trocitos pequeñitos y esta melosidad marrón es la melsa de la sepia. Solo lo encontramos en la sepia fresca, no en la congelada. Este es un verdadero potenciador de sabor de platos marineros, el de toda la vida que se ha usado en los barcos de pesca y en las casas de los pescadores. Absolutamente natural, pedirlo en la pescadería, porque si no decís nada, cuando lavan la sepia, tiran la melsa. Echamos la sepia a la cazuela, en el mismo aceite que hemos hecho las gambas y las cigalas, y repito, cortado pequeñito. Y fijaros cómo se va disolviendo esta viscosidad marrón, la melsa. Algunos restaurantes utilizan potenciadores de polvo artificiales para mejorar el sabor, pero esto es el natural, el bueno. Y ahora vamos a hacer un trucazo, que es muy bueno para los arroces marineros. Flambear. Echamos una copita de brandy o de coñac y prendemos fuego para que volatice el alcohol, pero nos queda la esencia, el sabor del coñac, y le va muy bien al arroz. ¿Y qué tenemos aquí? Pues cebolla caramelizada, pero no es cualquiera, es una que hago yo. Os voy a dejar la receta en la descripción del vídeo. Es una receta fácil de hacer, pero lleva su tiempo, es especial, además tiene un puntito de tomate, ya lo sabéis. Cebolla caramelizada, la que yo hago. Y os doy mi truco, que de verdad que sale muy bueno. Y haciéndola aparte nos ahorramos luego el tiempo cocinando, igual que la salmorreta, igual que la salsa de tomate. Aquí la veis triturada, por si no queréis que se vean trocitos en el arroz. La cebolla, el sofrito de cebolla, la cebolla caramelizada en los arroces melosos y caldosos es estupenda, en la mayoría de ellos. A continuación, como ya está sofrita la cebolla, no hay que esperar, agregamos salsa de tomate, que también en la descripción del vídeo tenéis la salsa de tomate que yo hago. Si no, una que os guste. Vueltas y todo bien mezclado. Y seguido añadimos el caldo de pescado. También tenéis caldo de pescado en la descripción del vídeo. Y si no, pues lo podéis comprar hecho, una buena marca que también os guste. Como voy a hacer un arroz meloso, he hecho 4 de caldo por 1 de arroz. Subimos el fuego a fuerte y lo mantenemos unos 5 minutos para que se haga el nuevo caldo. Y echamos el arroz, 80 gramos por persona, y es una albufera valenciana,
que es muy apropiado para los arroces melosos y caldosos. Bajamos un poquito el fuego, lo ponemos a medio fuerte y comenzamos a trabar el arroz. ¿Qué es trabar el arroz? Ir moviéndolo para que suelte el almidón. Eso favorecerá mucho la melosidad del arroz. Y lo mantenemos durante 15 minutos. Cuando han pasado unos 5 minutos, devolvemos las gambas. Y seguimos trabando el arroz. Y ahora os voy a explicar otro truco. Y ya veis que estamos haciendo un arroz fácil. Unas gambas, unas cigalas, la cebolla, la salsa de tomate, el caldo. Y aquí viene la cuestión. Y es que yo con el caldo os digo que pongáis 4 de caldo por 1 de arroz en un meloso. Y así es. Pero ¿queréis acertar la melosidad a vuestro gusto? Pues echar 3 de caldo por 1 de arroz. Y luego, en este momento que he parado la imagen, más o menos, ir añadiendo caldo, el que veáis que necesita el arroz. Y así lo tendréis más o menos meloso o caldoso, a vuestro punto. Y os quedará el espesor que os guste. Y será más o menos las 4, pero más o menos. Ese será el punto. Cuando falten unos 3 minutos para los 15 totales, añadimos las cigalas. Y ahora es cuando se acabarán de hacer, lo mismo que las gambas. Y su textura será riquísima. Ya veis qué arroz de marisco más sencillito nos hemos montado para un fin de semana. Un buen caldo de pescado, las gambas, las cigalas y esto está maravilloso. Vamos decorando para que nos quede la presentación del arroz bonita y ya prácticamente esto estará al punto. Y cuando llegue a los 15 cortamos el fuego y lo dejamos reposar unos 4 o 5 minutos. Como el caldero es de hierro y está caliente, el arroz acabará de hacerse. Y ahí queda el platito. Fijaros la melosidad y el color del arroz. Cualquier pregunta que tengáis, me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Ah, y más recetas en Che, paella y arroz en la descripción del vídeo.